Buenas noches. Hoy en negro sobre blanco, filosofía. Y dentro de ese vasto territorio, dos grandes asuntos, dos graves disciplinas, dos hondos cauces, dos líneas de fuerza que a veces corren paralelas y en otras ocasiones, a menudo, se cruzan, se descruzan, convergen y divergen. Me refiero a la ética y la religión, a la religión y a la ética. De ellas vamos a hablar en el ámbito del 40º Congreso de Filósofos Jóvenes y acogidos a uno de los auditorios existentes en lo que fue escenario de la Exposición Universal de Sevilla, celebrada en 1992, con 3 filósofos. Gustavo Bueno, senior, y si digo senior es porque hay otros 2 filósofos, su hijo Gustavo y su nieto Lino Camprubí, en el suma y sigue de lo que es ya una verdadera dinastía filosófica, José Antonio Marina y Manuel Fraijó. De Gustavo Bueno y de José Antonio Marina nada voy a decir, los conocemos todos y si hay alguien en España, desde el mundo estarían disculpados que aún no los conozcan, peor para él y que se deje caer un ratito por Salamanca. Manuel Fraijó, menos conocido pero con iguales títulos para repicar en la procesión de esta mesa redonda, es doctor en Teología y Filosofía y catedrático de Filosofía de la Religión en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuenta con muchos libros en su haber y, entre ellos, con este grueso volumen dedicado a la filosofía de la religión y reeditado hace un par de años por la excelente editorial Trotta. Pero tenemos también hoy un cuarto contertulio, la gente, las más de 500 personas dedicadas profesional y vocacionalmente a la filosofía y otras ciencias afines que en estos momentos ahí sentadas nos contemplan y es de suponer que también nos escuchan. Todas ellas, algunas de ellas, podrán intervenir, si así lo desean, en el coloquio libre y abierto, aunque ceñido al tema, que se desarrollará en el último tramo de este episodio de Negro sobre Blanco. Episodio, por cierto, extraordinario, extraordinario por su formato, en el que, por segunda vez en la historia de nuestro donoso escrutinio, vamos a correr el albur de grabar el debate coram populo, cara al público. Que todas las vírgenes gitanas y payas de Sevilla y la mismísima Salambó nos echen un capote. Mucha lana hoy en el telar, vamos a devanarla empezando por la breve entrevista mantenida por Luis Conde hace unos minutos. Hoy es aquí, 24 de abril, con David Pastor Vico, organizador y conductor pastor de este Congreso de Jóvenes Filósofos, en el que no faltan filósofos de más edad como los que en estos momentos me acompañan. Bueno, pues evidentemente un Congreso de Filósofos Jóvenes es esto, ¿no? Es una reunión que se celebra cada año, es organizada por asociaciones diferentes, colectivos diferentes, en las que se va eligiendo en cada reunión pues una sede, una ciudad, un tema, y este año pues estamos aquí en Sevilla en la 40ª edición del Congreso de Filósofos Jóvenes, tema y ciudad elegida en la 39ª edición en Gijón. En la Asamblea General que hubo en Gijón se presentó la candidatura de Sevilla y por unanimidad se aceptó esa moción. Nosotros presentamos pues con toda nuestra ilusión, ¿no? Lino Camprubí, que es actualmente el secretario del Congreso, y yo, pues presentamos la candidatura de Sevilla y presentamos también una opción, que era el tema, ¿no? Religiones, mitos e ídolos, y la verdad es que fue bastante bien acogida por todo el mundo y por eso estamos aquí ahora. Bueno, aparte del tema general, ¿no? Que da título, que es religiones, mitos e ídolos, se ha intentado dividir un poquito en algunos planos la evolución de lo que podría ser, ¿no? Eso que es la religión, pues desde el inicio, ¿no? La conferencia de Jean-Claude sobre el chamanismo en la cueva paleolítica, se ha ido desgranando poco a poco todo lo que creíamos que podía ser realmente importante a la hora de presentar en la mayor amplitud posible la religión, los problemas políticos, la manipulación que puede haber, la realidad y el símbolo, que fue la conferencia que dio José Antonio Marina. Así poco a poco hemos ido desgranando hasta el día de hoy, ¿no? Ética y religión, lo que pueden ser algunos parámetros, y la conferencia que hay también mañana, que la da Fernando, que está ahí al lado. Vamos ya con el debate, pero antes de pasar la palabra a Gustavo Bueno, Manolo Fraijó y José Antonio Marina, para que cada uno de ellos se defina, describa su postura genérica en lo que atañe a la ética y a la religión, un breve toma y daca de preguntas y respuestas relativas a sus últimos libros, algunos de ellos tan recientes como este trabajo sobre el mito de la izquierda, publicado en ediciones B por Gustavo Bueno. Gustavo,
La izquierda nació hace 200 años y ha habido ya en ella, dices, 6 generaciones diferentes. Sí, les llamo 6 generaciones o géneros. Son géneros que sirven para clasificar y al mismo tiempo son géneros que dan lugar unos a otros, que son la izquierda radical, jacobina, que entró con la guillotina. Digo, para que lo sepa, la izquierda pacífica. La izquierda liberal, ¿verdad?, que es la versión española genuina de la izquierda. La izquierda libertaria o anarquista. La izquierda socialdemócrata. La izquierda comunista, que entró por medio de la Revolución de Octubre, tampoco nada pacífico. Y la izquierda asiática o maoísta. ¿Habrá una séptima izquierda? Es probable. Pero es probable que dentro de 50 o 60 años se organice la séptima izquierda. Gustavo, ¿mito o abiertamente impostura? No, yo creo que más bien mito. Por parte de muchos, impostura. Por parte de quienes dicen yo soy de izquierda, son impostores, porque tienen condiciones para saber que no son de izquierda. Lo que quiero decir no es que la izquierda no exista, lo que quiero decir es que existen muchas izquierdas, es muy distinto. Es decir, que lo que es un mito es la izquierda en general, como concepto general. Eso yo creo que lo demuestro totalmente y yo ruego a los políticos, tanto los políticos sevillanos o andaluces como los políticos nacionales, que hagan el favor de meterse con el libro, ¿verdad? También dices que la derechona ya no existe. Yo te pregunto, ¿y la derecha? Y te lo pregunto porque hay en ella cierto tufillo de socialdemocracia desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, en cierto modo la derecha no existe porque ha desaparecido sobre todo con la caída de la Unión Soviética. Que la Unión Soviética ha sido un objeto totalmente nuevo y una referencia nueva. Por tanto, la derechona ya no existe. Existen núcleos residuales, pues de estos que tienen un cura escondido en casa todavía, como se decía antes, ¿verdad? Pero en fin, la derechona no existe. Entonces, lo que se llama derecha, pues prácticamente, en cuanto a proyectos políticos, prácticamente son los que la izquierda, es decir, sobre todo en los países de estado de bienestar. Es decir, a la derecha le interesa, a la llamada derecha o centro derecha le interesa tanto más como a la izquierda, pues por ejemplo, que suban los salarios de los obreros. ¿Para qué? Para que pueda haber mercado. Le interesa más que a la izquierda, tanto como a ella, pues que los ancianos tengan seguridad social, para que le voten. Si somos en España 8 millones, naturalmente una derecha sería estúpida si no atendiese a los ancianos, como presumen muchos de izquierda que la derecha no hace, es mentira. Bueno, volveremos a hablar de todo esto en el futuro, espero, Gustavo. José Antonio Marina. Bueno, perdón, hay una cosa importantísima que no me has preguntado y te quiero añadir. La clasificación fundamental, sin embargo, que yo propongo en el libro es en 2 grupos. Izquierda definida, que son estas 6 corrientes, e izquierda indefinida. La izquierda definida está definida en función del Estado. Y esta denominación de izquierda definida la he tomado de Largo Caballero, que en las elecciones del 33, cuando los anarquistas no sabían si entrar o no entrar, les dijo Largo Caballero: señores, hay que definirse, ¿verdad? La izquierda indefinida es la izquierda, yo creo que esto es muy importante, atención, ¿eh? La izquierda indefinida es una izquierda que no está definida por criterios políticos, es decir, el Estado, sino que está en otro mundo. Y entonces son 2 clases de izquierda indefinida, lo que llamo izquierda extravagante e izquierda divagante. La izquierda extravagante es la izquierda esencialmente de la Iglesia Católica y de las ONGs que la acompañan, que toman tierra de vez en cuando y entonces se hacen teología de la liberación o lo que fuera. Y la izquierda divagante, pues es a gente que son de izquierda pero que se han marchado a la vanguardia del arte, son pintores, artistas, intelectuales, etc. Bueno, Gustavo, haremos un programa sobre el mito de la izquierda después del verano, si te parece bien. Hombre, encantado. José Antonio Marina, recién salido del horno, o recién salidas del horno, estas memorias de un investigador privado, La esfera de los libros. ¿Es novela? ¿Tú también te pasas a la novela? No, no. Es una narración de una aventura que es investigar. Yo creo que tengo mucha suerte en poderme dedicar a investigar y espero que los jóvenes filósofos lo entiendan y lo comprueben pronto, y que tiene todas las características de un género policíaco. De manera que tiene sus intrigas, tiene sus trucos, tiene sus persistencias, tiene sus peligros y tiene sus diversiones. Y yo realmente es que me considero un investigador privado, porque no soy un investigador académico, y además un investigador a sueldo. Bueno, creo que cuando eras niño pediste que te regalaran una lupa porque querías ser Sherlock Holmes. Sí, el asunto viene está... este lodo de aquel polvo, si me consientes el símil. Pero entonces me pasaba un problema, que es que yo me pasaba los días mirando con lupa y yo sabía que todo lo que veía debía ser la solución a un problema. Lo que no veía era el problema. Ya. Bueno, yo creo que así estamos siempre. Tenemos muchas cosas y sabemos... Lo que tenemos que saber es cómo aprovechar lo que tenemos para resolver problemas.
José Antonio, penúltimo libro, también muy reciente, publicado por Anagrama, que es tu editor habitual, El rompecabezas de la sexualidad. ¿Ahí sí hay un problema? Ahí hay un problema, y un problema gravísimo, y un problema además absolutamente crónico en la humanidad. No hay ninguna cultura donde las relaciones sexuales no hayan sido problema. El mito de la Polinesia feliz, que se inventó Margaret Mead, fue literalmente un mito, y además un mito con final jocoso, porque apareció 70 años después una de las jovencitas que le había contado que la vida en Polinesia era el colmo del desmadre, diciendo, mire usted, es que le tomamos el pelo de una manera absoluta porque nos fastidiaba que viniera a preguntarnos qué hacíamos con los chicos cuando nos íbamos a la selva, de manera que es una historia graciosísima de la antropología. Bueno, José Antonio, supongo que en el curso de la conversación saldrá a relucir este antepenúltimo libro tuyo, que fue El dictamen sobre Dios, también de Anagrama. Por cierto, Gustavo Bueno, en 1985, después de 30 años de estudio, publicó otro libro sobre la religión, El animal divino, ensayo de una teoría materialista de la religión, ¿verdad, Gustavo? Manuel Freijóo, tenemos aquí, aparte del libro que mencioné antes, de la filosofía de la religión, tus dos últimos libros, El cristianismo, una aproximación, publicado siempre por Trota, y A vueltas con la religión, publicado por Verbo Divino. Supongo que tu postura ante la ética está también reflejada en estos libros, ¿no? Sí, hay una parte, en A vueltas con la religión, hay una parte dedicada a la relación entre ética y religión. Lo primero que quisiera decirte, yendo al de A vueltas con la religión, es que quizá tendría que haber puesto A vueltas con las religiones, puesto que la religión no existe. Decía Max Müller, uno de los grandes investigadores sobre la ciencia de las religiones, decía que quien conoce solo una religión no conoce ninguna. Aunque por la misma época Harnack decía que quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones. Pero eso era una afirmación que ya en su tiempo era completamente anacrónica. Quien conoce solo una religión no conoce ninguna. El problema es que probablemente solo es posible conocer una. Y eso lo desarrollo ahí también. Aquella en la que uno se mueve, en la que uno ha vivido, en la que uno ha sido educado. De las demás, lo único que puede uno es tener información sobre ellas, pero por conocer entiendo yo algo más. Para que yo conociera el Islam, por ejemplo, yo tendría que rezar con los musulmanes en los desiertos de su geografía, tendría que meterme en su sociedad, porque el Islam es una religión y una sociedad y un Estado, ahí no hay zonas francas seculares, es todo religión. ¿Investigas? Eso. Investigaré, tú me ayudas. Te puedes postrar aquí mirando hacia la Meca, estamos más o menos en estos momentos a la hora de... Lo que hago en el libro A vueltas con la religión es un poco asediar, diría yo, a la religión desde distintos ángulos. Dado que es algo bastante inasible, bastante inaprehensible, pues yo la relaciono con la racionalidad, la relaciono con Dios, con lo problemático que es todo eso, la relaciono con la modernidad. Hablo de los dos grandes críticos de la modernidad, o de dos grandes críticos de la modernidad, Walter Benjamin y Nietzsche, y después trato el tema de la religión y esferas afines, que es una cosa que a mí me interesa mucho, religión y ética, religión y mística, religión y estética. Manolo, esferas afines. Una pregunta con bala y con ello entramos ya en materia. No, pero déjame por favor que diga una cosa. La última parte de A vueltas con la religión son 5 homenajes dedicados a 5 maestros y amigos con los que estoy en deuda. Son 3 son españoles, José Gómez Cafarena, José Luis López Aranguren y Alfredo Fierro, y 2 son extranjeros, Wolfgang Pannenberg y Hans Küng. Aranguren fue también mi maestro y mi amigo. Bueno, la pregunta con bala era la siguiente. ¿Qué clase de ética cabe esperar de una religión, de una iglesia que dijo durante muchos siglos que fuera de esa iglesia no hay salvación? Pues si nos atenemos a eso, poca ética podemos esperar. Esa afirmación fue corregida ya en 1966 con el primer libro que escribió Hans Küng, en el cual él cambió esa frase, que viene del siglo II, pero la cambió diciendo: dentro de la iglesia hay salvación. No nos metamos con qué hay fuera, sino dentro de la iglesia hay salvación. Es una afirmación mucho más humilde, más prudente y más modesta. Hombre, y con esa sí se puede trabajar. Bueno, como dijo Largo Caballero, señores, hay que definirse. Gustavo Bueno, defínete en lo tocante a la ética y a la religión. 1 minuto, minuto y medio máximo. Tocante a la ética, pues yo practico y propugno una ética materialista. Eso quiere decir una ética cuyas normas no se definen por el origen,
la conciencia kantiana o Dios Padre o Hijo, sino que se definen por el objeto de las normas éticas. Y ese objeto es la preservación de los cuerpos, de los individuos humanos, no de los animales, la preservación de su vida y, por consiguiente, el delito ético mayor es hacer daño a otro corporal, es decir, agredirle, cortarle, mutilarle, matarle, etc. Y la religión, pues la religión es un proceso histórico, naturalmente, que empieza en el Paleolítico y que termina en nuestros días. Bueno, ha terminado antes, ahora yo no creo que haya apenas religión. Ahora la religión es otra cosa diferente, se ha ido transformando porque la religión desapareció prácticamente cuando desaparecieron los númenes. Ahora son superestructuras recrecidas de otro tipo que no tienen nada que ver con la religión y entonces pues son filosofías o, como decía Unamuno, la Iglesia Católica es derecho romano y filosofía griega, ¿no? Un conjunto de ceremonias y de funcionarios que viven en torno a esas, pero que no es propiamente religión. Y quizá quedan otros valores de lo sagrado que a mi juicio actualmente son principalmente el fetichismo, representado sobre todo en los museos de arte. Los sacerdotes son los artistas, estos que protestan contra la guerra, que naturalmente se unen a los clérigos de antes que protestaban también contra la guerra. Entonces es el fetichismo de los salones de arte y de los artistas, y quizá los valores de lo santo, que tampoco son estrictamente luminosos, que hoy día son los valores centrales, puesto que lo santo es lo que quizá hoy más lo santo, que no tiene nada que ver, según esto, con los fetiches ni con los númenes. Y termino diciendo, la ética y la religión en principio no tienen nada que ver. José Antonio Marina, tu postura. Pues mi postura en esto es muy tajante. Creo que hay que distinguir entre moral y ética. Moral es el sistema normativo de una sociedad, de una cultura o de una religión, y por lo tanto hay tantas morales como culturas. Eso nos mete en un callejón sin salida, por lo que necesitamos elaborar una ética transcultural, es decir, una ética universal. Y como tercera tesis, las religiones que estuvieron en el origen de las morales tienen que someterse para ser aceptables a criterios éticos. Y cuando una religión no se somete a criterios éticos, es inaceptable. Y las religiones están acometiendo un proceso de acomodación ética, como por ejemplo tenemos una manifestación en la Iglesia Católica que por eso se ha ido desprendiendo de cosas clarísimamente antiéticas, como era la prerrogativa de la salvación, como era durante muchos siglos negar la libertad de conciencia religiosa, y, por ejemplo, también como la admisión de los derechos humanos como ética laica, que durante mucho tiempo fue visto con mucho recelo por la Iglesia Católica, para luego cambiar de idea. Yo creo que ese es un proceso realmente importante. Manuel Freijóo, ética y religión. Me estaba acordando cuando le hicieron esta misma pregunta a Hermann Cohen, un filósofo neocantiano, y dijo con mucha retórica: no me arredraré ante la afirmación de que la religión tiene que autodisolverse en la ética. ¿Qué mayor gloria para la religión que autodisolverse en la ética? Y añadía, es más, puede que la única prueba que haya de la verdad de la religión sea su capacidad para autodisolverse en la ética. Digo esto para decir que esto es lo que ha ocurrido desde la modernidad, pero no va a ser mi tesis. Tampoco va a ser mi tesis lo que dijo Bertrand Russell, que decía que cuando se subía a un avión se interesaba más por la ética del piloto que por su religión. Últimamente habría que interesarse por las dos cosas, por la ética y por la religión. Bueno, ¿y tu tesis? Mi tesis es heredada de José Luis Aranguren, que habló mucho de la apertura de la ética a la religión. Él decía que había capítulos de la ética que no sabría cómo abordar si no lo hacía desde la religión. Ponía el ejemplo de la solidaridad, que él pensaba que dentro de Occidente solo es comprensible desde las coordenadas de la religión cristiana. Yo distinguiría dos clases de ética. En primer lugar, una ética que yo llamo de la inmediatez, que es una ética del día a día, que es una ética que se ocupa de los problemas candentes que hay, que se ocupa del reparto de lo que hay, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, esto que entendemos por una ética del día a día, ¿no? Y después, aparte de esa ética de la inmediatez, yo, pues con Kant, con la escuela de Frankfurt, con Horkheimer, con toda esta gente, me abro, con Walter Benjamin, me abro a otro tipo de ética que se sobrecarga con preguntas para las que ella misma no tiene respuesta. Entonces acude a la religión no para pedirle prestada su respuesta, sino para pedirle prestados sus impulsos.
¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Bloch? ¿Me estoy pasando de tiempo? No, es que estaba pensando, estaba viendo que Gustavo Bueno que está refunfuñando. Gustavo está refunfuñando. A veces mueve la cabeza negando, a veces afirmando. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿eh? Bueno, yo creo que quedan definidas las posturas. Sí. A partir de este momento la cancha es Muy bien, vuestra. yo quisiera hacer una observación sobre la intervención nuestra, una reflexión sobre lo que hemos hecho. Vamos a ver si estoy de acuerdo con mi reflexión. Tú has preguntado que nos definamos. Nos hemos definido, pero yo quiero hacer constar lo siguiente, que aquí el único que se ha definido soy yo. Porque aquí nadie ha dicho lo que es ética ni lo que es nada, sino simplemente se habla de ética suponiendo que se sabe. Se ha distinguido ética y moral, pero es que la moral son las normas que mantienen la cohesión de un grupo, sea ese grupo, sea la familia, sea el partido político, sea la nación, etc. Y las normas morales y las normas éticas suelen estar en conflicto, otras veces no. Y este conflicto es objetivo, esa es la cuestión, objetivo. Ejemplo. Y esto en Andalucía es más urgente que en ningún lado. La atención a los inmigrantes, es una necesidad ética. Es decir, cualquiera que vea a un inmigrante tiene que atenderle, darle de comer, darle dinero, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo está de acuerdo, creo, con ello. Ahora ven, si a fuerza de actos éticos, en lugar de un inmigrante, llenamos España de 30 millones de inmigrantes por fuerza de ética, España se hunde económicamente. Es decir, hay un conflicto objetivo y aquí no caben historias, ¿verdad? No caben historias. Y en cuanto a la ética de la religión, creo que son cosas totalmente distintas, porque yo me atengo aquí a la máxima de Don Quijote, según Unamuno, cuando comparaba a San Ignacio, tu antiguo patrono, ¿verdad? San Ignacio con Don Quijote, y decía San Ignacio que San Ignacio limpiaba al caballo por mayor gloria de Dios. Y Don Quijote lo limpiaba porque estaba sucio. ¿Verdad? De manera que la ética no tiene que ver absolutamente nada en la religión, historia. Se trata de que si uno tiene hambre le das de comer, y si no le das de comer no tienes ética, seas musulmán, católico, protestante, lo que fuera. Y a mí me parece una impostura y una cosa peligrosísima empezar a hacer la apertura de la religión del padre Aranguren, ¿verdad? Que harto daño hizo en su tiempo. Vamos a ver, yo creo que el asunto de la ética y el asunto de las morales es un asunto que hay que precisar. Yo te ruego que definas, sí, por favor, te definas. No hablemos de ética y moral, defínete, por favor. Vamos a ver, Gustavo. Vamos a ver, Gustavo. Tú defínete. Bueno, sí, déjame. Gustavo, todas las culturas tienen que enfrentarse con una serie de problemas, que son los siguientes. ¿Cómo valorar la propia vida? ¿Cómo valorar la vida de los demás? ¿Cómo valorar los bienes y su distribución? Eso es filosofía. No. Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, te dejo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? Camilo, si quieres monologar, nosotros nos vamos y monólogas. Pero si estamos debatiendo... Yo digo que yo te he preguntado, te he rogado que defina lo que es la ética. Y no me vengas con las culturas, porque eso salís por ¿Me quieres? Claro. Pero ten paciencia y lo haremos. No, lo dudo mucho. Venga, José Antonio Marina, venga. Todas las culturas tienen una serie de problemas de convivencia, que son los que afectan a la vida propia, a la distribución de bienes, al sexo y la educación de la familia, al trato con los débiles, al trato con el extranjero y al trato con los dioses. Y al tenis, y al piano. No, esos problemas. Claro. Para resolver esos problemas que por su especial gravedad afectan a la felicidad de las personas y a la dignidad de la convivencia, inventan sistemas jurídicos. E inventa sistemas morales. Hombre, eso de que inventa lo digas tú. Lo invento, sí lo digo yo. Pues me has dicho. No, perdona, pero es que no aguanto este tipo de filosofía. Pues mira, pues desde luego... Esto no es filosofía, esto es retórica. Desde luego, Gustavo, si lo que se está dando es un ejemplo de lo que es un debate filosófico, a mis alumnos no les dejaría estar. Yo no sé lo que es debate filosófico y a mis alumnos les hago esto mismo. Pues se nota. Estamos empatados. Se nota que no lo sabes. Estamos empatados. La moral es un sistema normativo para resolver problemas muy serios que afectan a la dignidad de la persona y a la posibilidad de convivir. Y por lo tanto es una resolución de conflictos. Una parte de esas normas morales se imponen por sistemas suaves, que son sistemas de convicción, sistemas de vergüenza y sistemas de culpabilidad, y otras se imponen por sistemas duros, que son los sistemas jurídicos de derecho. El derecho es la parte de la moral que se impone coactivamente. Lo que yo llamo, y entonces cada una de las culturas ha resuelto estos problemas a su manera. Y por eso hay una cultura islámica, una moral islámica, en que resuelve, por ejemplo, el problema de la sexualidad de una manera, hay una moral confuciana que lo resuelve de otra manera, y eso nos mete en un enfrentamiento de culturas como el que estamos viendo. Por lo que necesitamos una ética es porque necesitamos
seleccionar las mejores soluciones a esos problemas. Eso es todo el problema de la ética. ¿Cuáles son las mejores soluciones para resolver esa media docena de problemas? A una ética, sistema normativo, universal, es decir, que sea el conjunto de las mejores soluciones y que su obligatoriedad no dependa de ninguna fuente externa, como es la divinidad o como es la naturaleza, sino porque son las soluciones más inteligentes. A eso es a lo que llamo ética. Perdona, la universalidad de las normas éticas, la única que existe actualmente, y sin hablar de culturas, porque lo de las culturas es un supuesto, suponer que existen culturas es la tesis de Huntington, que eso es totalmente discutible. La única norma hoy día universal que tenemos son los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más la Declaración de Derechos Animales ulterior, ¿verdad?, de derechos de los animales. Y entonces, esas son las normas universales de ética, porque los 30 artículos de la Declaración, los 30 artículos, alto, los 30 artículos se interpretan rigurosamente según la noción de ética que yo he dado, precisamente, y no otras. Y entonces no tiene que ver ni con la dignidad ni con la historia. Tiene que ver sencillamente con la salvaguarda de los individuos. Vamos a ver, si has visto si has estudiado, como hemos estudiado la profesora de la Baluma y yo, en la lucha por la dignidad, la genealogía de los derechos humanos, te das cuenta que cuando empieza la primera declaración, que es la de 1789, y cuando se retoma la de 1948, se inventa un concepto, que es que todos esos derechos derivan como fuente de la noción de dignidad humana. Y digo que es No, Gonzalo, es como si... Mira, la primera declaración la condena el Papa Pío VI. ¿Qué tendrá que ver? La primera declaración la condena el Papa. ¿Qué tendrá que ver? La segunda declaración que te he dicho no la suscribe ni la Unión Soviética ni los países satélites. Y entonces no se inventa nada, se inventa... La segunda declaración está tomada sobre la primera, literalmente. Y además la segunda declaración es puramente metafísica, porque empieza por un artículo, como dice, todos los hombres nacen iguales. Eso es falso, de arriba a abajo. Todos los hombres nacen iguales. Evidente. Gustavo, me permite porque lo que estamos haciendo es inventarnos una forma de vida, y eso es la creación ética. Supone un consenso cogido de tal manera por los países vencedores, los países vencedores de la guerra. Nada invento. Me estás hablando de hecho. Así es como funciona la Declaración de Derechos Humanos, y yo no estoy hablando de cómo están funcionando ahora la Declaración de los Derechos Humanos, sino qué es ese proyecto. Mira, te puedo recordar una declaración de Maritain, que estuvo en la ponencia de los derechos de la ONU. Claro. Dijo Maritain: estaremos de acuerdo en todos estos contenidos siempre que no se nos pregunten por las razones. Claro que sí. Aquí ni razones ni dignidad ni historia. Era simplemente una resolución práctica, pragmática de lo que había que hacer después de la Guerra Mundial. Lo que pasa, Gustavo, es que no cuentas la mitad de la historia de esa afirmación. Cuando 3 años después Maritain tiene que decir el discurso de apertura de la segunda conferencia mundial de la UNESCO, dice, pues ahora, desde entonces acá he descubierto una cosa, que hay una racionalidad social acerca de temas éticos. Bueno, cuenta toda la historia. Que se aprovechen la sabiduría ancestral de las personas, de la historia, de las culturas, para resolver estos problemas. No sabéis Manolo Frejo, coge la pelota. Sí, déjame un momentín. Bueno, ahora me defino. Déjame de Cohen y de Hans King, déjame de historia. Son buena gente, son buena gente. Gustavo, es que tú tienes una especie de inquisitorial acreditación para decidir tú. No, que hable por sí mismo, que no me cite a ¿Quién da el título de lo que es definirse? Tú, mira, eso es de Torquemada, perdona que te diga. No es de Torquemada, es la regla elemental de una discusión. Es de Torquemada. Pero si acabas de decir que no entiendes... Lo de Torquemada es un golpe bajo que está muy mal. Gustavo, si acabas de decir que no entiendes... Acabas de decir que no entiendes lo que es un debate. No me vengas tú ahora diciendo que eres... Oye, yo he dicho que no lo entiendes tú, estamos empatados. Y he dicho que a mis alumnos siempre los he tratado así. Bueno, vamos a ver lo que opina Manolo Frejo. Manolo. A mí me cuesta mucho hablar así, ¿verdad? Con toda la razón, Manuel. Yo prefiero... Mira, ¿sabes lo que te puedo decir? O sea, que... Mira, Gustavo, a mucha honra, ¿sabes? A mucha honra. Mira, Gustavo. Gustavo. Antes impertinencias no. Somos personas adultas
y somos personas educadas. Oye, todos somos Yo personas así educadas no de sigo el un modo debate. y educadas de otro. Yo así Oye, no pues si sigo te el marchas, te debate. marchas. Yo escuchando ética de este modo, yo también me marcho. Ah, bueno, Yo pues no márchate. aguanto Oye, el mira, discurso. márchate, por que- favor. Nada, filosófica, yo también me marcho. Oye, por- Sí, inmediatamente. Oye, por Me favor, marcho, no. Yo no aguanto esta discusión. Gustavo, por favor, Pues siéntate, márchate, José pues Antonio. márchate, porque Me marcho, seguro, como porque no me seguro marcho que yo, vamos a estoy intentar. fastidiado. Hay que ver la guerra que da la filosofía. Manolo Freijo, templa un poco gaitas, para que no se nos vaya ni José Antonio Oye, Marina me ni marcho, Gustavo yo también me Bueno. marcho. ¿Qué te has creído tú, hombre? Calma, Manolo. Es que no puedo empezar templando gaitas. Pues tienes toda la razón. Venga, No Bueno, puedo pues Te saca empezar. la acaban de espada. insultar, Manolo, te acaban de insultar. Hay algo, bueno, mira, eso la verdad es que no me insulta. Ha dicho ya antes que San Ignacio es mi patrón, lo llevo a mucha honra, realmente. No soy ya jesuita, pero lo fui, lo llevo a mucha honra, el haberlo sido. Pero hay una cosa que no puedo dejar así, y es la mención que hizo antes de Aranguren, llamándolo padre Aranguren y diciendo que lo malo que había hecho Aranguren en este país. A mí me parece que ojalá todo lo malo que le ha ocurrido a este país fueran cosas como la existencia de Aranguren y como el que hayamos tenido entre nosotros personas como Aranguren, al cual se debe toda la vitalidad que tiene hoy la comunidad ética. Aranguren fue el alma de la comunidad ética española. La comunidad ética, ¿qué es Sí, eso? pues Dicho- los que se dedican a la dicho ética. queda, dejemos a Sí, Aranguren y vamos con- dejémoslo, sí, pero no lo podía dejar La así. comunidad ética. No lo podía dejar así. Bueno, Después, Aranguren, tú espera sabes, un momento yo que estoy en el bien, uso de la bien. palabra. Hala, venga, Espera un habla de momento. Aranguren, Sí. habla de Aranguren. No, de Aranguren no. Ahora voy a hablar tú querías que me definiera. Yo creo que muchas de las cosas que tú has dicho entran dentro de lo que yo he llamado una ética de la inmediatez. Y ahí entran los derechos humanos y entra todo eso. A mí me parece que el lenguaje que tiene sobre los derechos humanos a mí me preocupa mucho, porque es que es lo único que une a 6.000 millones de seres humanos en el mundo. Porque en el año 1992 se reunieron todas las religiones, o casi todas las religiones, en Chicago, el Parlamento Mundial de las Religiones Universales, y allí en lo único que fueron capaces de ponerse de acuerdo fue en los derechos humanos. Porque lo demás, espera un momento, lo demás era imposible. Si entraba la palabra Dios, los budistas decían, nosotros no firmamos, porque nosotros no creemos en Dios. Si entraban cuestiones cristológicas fundamentales del cristianismo, tampoco. Si entraban cuestiones del Islam, tampoco. Y entonces al final, ¿qué fue? Una declaración de derechos humanos, que es esa ética. Entonces te pregunto, ¿qué Manuel, quiere lo decir que lo de sí, lo que Aranguren? pasa, Manuel, Oye, sí. Lo que pasa, Manuel, ¿qué no quiere es decir verdad lo de que Aranguren entonces con la religión? ¿Cómo explicas entonces esta afirmación que has dicho que la ética tenía que desembocar en una religión? Una apertura de la ética a la religión. ¿Cómo explicas esto? No que, ¿Qué vas a decir? no que desemboque en la religión, la ética sigue siendo ética. Lo que está es abierta a la religión. A las y abierta diferentes religiones. a las diferentes religiones. O sea, uno es Y a- Islam, etcétera. Bien, Claro, bien. claro. Bien. Y abierta en el siguiente sentido. Aranguren entendía que la ética y la religión no son saberes sectoriales, sino que son dos saberes que buscan un poco la totalidad. Me explico. Lo que decía Fichte, buscan el destino del hombre, buscan responder a las preguntas inmediatas y a las últimas preguntas. Fichte lo decía de una forma muy gráfica. Decía que él no quería estar aquí para comer y beber y después volver de nuevo a tener hambre y sed, volver a comer y beber hasta que se lo tragara el sepulcro. Que él quería, pues que él había escrito una filosofía y no quería acabar como los escarabajos que no han escrito nada. Fichte Entonces él escribía para el quería, destino de la nación alemana. escúchame, quería prolongar la diferencia que había entre él y el escarabajo, la quería prolongar más allá de la muerte. Esto se encuentra en los presocráticos y se ha encontrado en toda la historia de la filosofía, bajo el tema de la inmortalidad primero, bajo el tema de la resurrección de los muertos después. A mí me importa poco el nombre, a mí lo que me interesa es lo que hay aquí detrás, es decir, si uno se quiere seguir haciendo cargo de los ya no presentes y que fueron injustamente tratados, machacados, si uno quiere mantener la memoria de esa gente. Como decía Walter Benjamin en una parábola que a mí me gusta mucho, la parábola del enano jorobado. Describe una partida de ajedrez, se enfrentan un enano jorobado y un robot programado para ganar siempre el ajedrez. Juegan en una mesa de cristal que parece transparente por todas partes. Y entonces se supone que el robot va a ganar todas las partidas del ajedrez, pero este aquí, que debajo de la mesa se sienta un enano jorobado, dice Walter Benjamin. Ese enano jorobado es la teología, es la religión. Y dice Walter Benjamin, que era marxista, no era cura, Walter Benjamin no era cura, era marxista, era marxista. Y dice Walter Benjamin, no está de más recurrir
a la ayuda del enano jorobado, es decir, acudir a la ayuda de las tradiciones religiosas, no para asimilar sus respuestas, Frejo, tú sino sus impulsos. Tú comprenderás que juntar el enano jorobado con la filosofía es una cosa tan gratuita de Walter Benjamin como otra cualquiera, que eso no dice absolutamente nada. Eso es una pura humilía que no dice nada. Pues vamos a escuchar a José Antonio Marina, ¿sí? Yo, que ya sabes que he participado en muchos programas tuyos y nunca lo hemos hecho, yo en este programa te rogaría que dieras orden de palabra. Bueno, en vez de dar orden... Mira, Manuel, paso lo siguiente. Es verdad Estaría que bien, en las Fernando, reuniones que ha habido de los parlamentos de las religiones, sí es verdad que ha habido una especie de consenso en temas éticos y no en temas religiosos. Pero, sin embargo, ese consenso ha sido marginado por las iglesias. El mismo Hanskin lo estaba diciendo. Y ese es un problema de tipo histórico, político y cultural muy serio que tenemos ahora. En este momento se están volviendo a acentuar los enfrentamientos culturales religiosos, es decir, que una moral se está enfrentando a la otra moral, y entonces lo que sí tenemos verdaderamente necesidad urgente de hacer no es descubrir ninguna ética, porque la ética no está en ningún sitio. Tenemos que construir una ética que permita resolver esos problemas que son problemas fundamentales para la convivencia. Y en este momento hay mucha indecisión respecto de las religiones a estar dispuestas a someterse a criterios éticos. En personajes que figuran o que acuden a esos parlamentos, sí, pero en el bloque dogmático de las religiones hay muchísima resistencia a someterse a criterios éticos. Bueno, orden de palabra y peso de la actualidad. Antes de que lleguen los anuncios, me siento obligado a formularos una pregunta. Este programa se concibió hace 10 meses, pero los recientes sucesos de la Guerra del Golfo lo convierten casi en un programa periodístico, en un programa de actualidad. Yo os dirijo la pregunta de qué pensáis vosotros acerca de la intervención, la relación de la ética y de la religión con lo que acaba de suceder en Irak. Orden de intervención, orden de palabra, Gustavo Bueno. Una intervención cada uno. La guerra del Irak, a mi juicio, y según los conceptos que he manejado, cosas que por lo menos son operativos, y permito decir que los vuestros todavía no sé cómo van a funcionar, porque una ética que está por descubrir, no se puede hablar, pero en fin. Según los conceptos que he utilizado, la guerra del Irak pues es éticamente reprobable, totalmente reprobable, puesto que allí supone la tortura, la muerte, la mutilación de mucha gente. Ahora bien, la guerra del Irak políticamente pues tiene múltiples justificaciones, porque, como he dicho antes, la ética no es lo único. Entre otras cosas porque los estados de bienestar que piden la paz pueden vivir gracias al petróleo que se saca del Irak, y que si no lo coge Estados Unidos, lo coge China, etcétera, etcétera, o lo que sea. Y por consiguiente, la guerra del Irak es el único fundamento, o uno de los pocos fundamentos que puede haber para que se mantenga un orden internacional, un orden real, político, no ético, porque el que mantiene el orden internacional es la política y no la ética. Y además lo mantiene la fuerza, únicamente la fuerza militar, es el único que mantiene el orden internacional. Lo demás es todo retórica, ¿verdad? Porque si se acaba el orden internacional de alguien que tiene autoridad para imponerlo, entonces el desorden es total. El dilema famoso de Goethe, prefiero la injusticia al desorden, ¿verdad? La injusticia es palpable, pero fuera de la injusticia el desorden es todavía peor. De manera que entonces hablar sin más contra la guerra en nombre de la ética es sencillamente no tener ideas políticas. El que un político, como tantos hemos visto hoy, concretamente como Llamazares o como el secretario general del PSOE, el señor Zapatero, digan que no a la guerra por razones éticas, con esto demuestra que no son políticos. El que el señor Llamazares o el señor Zapatero digan que la inmigración no conoce papeles o no papeles, que no distingue entre legales y ilegales, es la demostración de que no son políticos, que quieren gobernar a un pueblo por medio de la ética, y con la ética no se puede gobernar. Se gobierna con la política, y lo que hace falta internacionalmente es un orden político y no ético, y ese orden político únicamente lo mantiene el imperio. Manolo Freijóo, guerra, ética, religión. Gustavo, ahora te doy permiso para que me llames poeta y teólogo y todo lo que quieras, porque reconozco que lo que voy a decir pues está fuera de órbita. Y es que yo lo he pasado muy mal en esta guerra y pues me parecía anacrónico el que después de tanta creación literaria, de tanta creación filosófica, de tanta poesía, que después de Gandhi, después de Juan XXIII, después de Martin Luther King, que podamos volver a vivir lo que hemos vivido, me parece algo completamente anacrónico y algo que yo no hubiera esperado ya tener que vivir. Y desde el punto de vista
de la ética y desde el punto de vista de la religión, primero de la ética siempre en el tema de la guerra, para que una guerra fuera justa, pues ponía diversas condiciones. Primero, que fuera legalmente declarada por la autoridad competente. Esto me parece que no ha ocurrido en este caso. La autoridad competente hubieran sido las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, cosa que no ha sido. Estoy yo hablando. En segundo lugar, que fuera una causa justa, que fuera por legítima defensa, me parece que es la única causa justa que puede haber. En tercer lugar, se decía, si me acuerdo bien, que la violencia fuera proporcionada. Madre mía, ha sido proporcionada la violencia. ¿Y proporcionada a qué? Y en último lugar se decía que el objetivo final fuera la paz. Entonces, desde la ética a mí me parece que es una auténtica aberración, y desde la religión, pues exactamente igual. Lo que pasa es que las religiones tardan mucho en darse cuenta de todas estas cosas. Yo recuerdo, y si me permitís, parece que no se puede citar a nadie, pero si me permitís citar, pues yo citaría cuando el 14 de agosto de 1914, una buena mañana, leyendo el periódico, el teólogo Karl Barth vio la declaración de guerra, de la Primera Guerra Mundial, del Kaiser Guillermo II, y se dio cuenta, no, yo no había nacido todavía, se dio cuenta de que había sido redactada por Harnack, el mayor teólogo protestante de la época, y que había sido firmada por los 92 intelectuales, teólogos, filósofos, etcétera, más importantes del momento. Y en ese momento dijo, hasta aquí hemos llegado. Esta teología no vale, este tipo de religión no vale, esa era la teología liberal, vamos a hacer otra, y esa otra fue la teología dialéctica, que ya no reconciliaba a Dios con todo, hasta con la guerra, como hizo la teología liberal, sino que daba un salto. Decía, Dios es lo totalmente distinto, Dios es pared de fuego, hay una diferencia cualitativa entre Dios y el hombre, vamos a tenerle más respeto, etcétera. Entonces, hasta en eso han sido tardías las religiones, ¿verdad?, en comprender los motivos que pueden llevar a una guerra. José Antonio Marina, última intervención antes de la publicidad. Hitler quiso imponer, el imperio de Hitler quiso imponer una paz hitleriana, el imperio de Stalin quiso imponer una paz stalinista. El problema de consagrar como fuente de la real política simplemente la fuerza nos regresa justo a la antítesis más poderosa que hay de la ética, que es la ley de la selva. Robert Kagan, que es uno de los ideólogos que hay por debajo de la guerra de Irak, ha dicho que había que elegir entre dos modos de ver la vida, que Europa había elegido un modelo kantiano de creer en la paz perpetua y de creer también en la legalidad y en la fuerza del derecho, que Estados Unidos era mucho más realista y era partidario de Hobbes, y que creía que la realidad era la lucha de todos contra todos. Hombre, desde el punto de vista de lo fáctico, tiene sin duda alguna razón Hobbes, la guerra de todos contra todos. Respecto de lo que sería bueno que hubiera, no la tiene Hobbes, la tiene Kant. Entonces, la ética no está hablando de lo que hay, de eso lo hace la sociología. La ética está hablando de lo que sería bueno que hubiera. Y entonces de intentar organizar los sistemas normativos, los sistemas políticos y los sistemas jurídicos para intentar acercarnos a lo que nos parece que es un procedimiento decente de vivir. Ahí las religiones no han seguido normalmente, Manuel, esa senda, porque las religiones han sido muy belicosas. Es decir, la historia de las guerras movidas por religión han sido terribles. Esa es una de las razones por las que yo creo que deben someterse a criterios por encima de la religión, y de hecho lo van haciendo. La guerra de Irak, hay otro asunto. Una guerra puede ser necesaria, lo cual no quiere decir que sea justa. Puede ser necesaria, igual que puede ser necesario que yo mate a una persona para defenderme. Entonces, si estamos hablando de una noción, digamos, más pura de lo que es la justicia, lo necesario no tiene por qué ser justo. Matar puede ser necesario si las situaciones son tan sumamente disparatadas que hacen necesario alguna cosa criminal. El hecho de que pudiera decirse, a lo mejor incluso, que la guerra de Irak... ¿Tú crees que aquí lo era? Yo creo que en este caso no lo era. No lo era. Yo creo que además en este caso no lo era. Y que la justificación de que era necesario atacar Irak para defendernos de armas masivas, por ejemplo, que no han aparecido, o porque Irak fuera un problema. Por eso, fíjate que se han ido alternando las razones. Unas veces eran para poder defendernos del poder de las armas defensivas de Irak,
otras veces era por favorecer el paso a la democracia del pueblo de aquí. Oye, son dos razones completamente diferentes, o una o la otra, o una o la otra. O es que no tenemos más remedio, o es que queremos beneficiar. Queremos beneficiar y que andarse con mucho cuidado, por ver si los vamos a beneficiar de verdad, y si era un peligro, hay que demostrar que es un peligro. Y algunos ya no los vas a beneficiar. Bueno, Algunos no vas a vamos a ver. Con mucha brevedad, Mucha Gustavo, brevedad. por Quiero favor. introducir otro factor importante. Que la guerra del Irak, naturalmente, se puede ver a una escala inmediata, a una escala un poco más larga, a una escala corta, a una escala larga o media. A escala corta se ha barajado, naturalmente, por razones pues, políticas y propagandísticas, la cuestión de las armas masivas, de Saddam Hussein, etc. Ahora, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que esa no fue la razón de la guerra. La razón de la guerra es, yo creo, esa es inmediata, pero la razón de la guerra, desde el punto de vista histórico, es una razón de guerra llamada preventiva, cosa que horroriza a la gente. Pero es que la distinción entre guerra preventiva y guerra defensiva es puramente escolar, a mi juicio. La razón, a mi juicio, de la guerra está en los 50 años de programación de Estados Unidos. Como todo imperio tiene una programación secular, Estados Unidos programa a escenarios de 50 años, y esto está bien sabido y hay muchos estudiosos del asunto, y 50 años es la emergencia en serio de China, sencillamente, es China. Y entonces China pondrá, o puede pensarse interpretativamente, que pone en peligro el orden mundial. Y entonces esa es la razón que históricamente a posteriori podría justificar esta guerra. Precisamente mantener el orden mundial, que es el orden capitalista y que es el orden del estado de bienestar. Y entonces, naturalmente, será injusto todo lo que se quiera, pero es una guerra, puesto que la realidad es realmente la de Hobbes o la de Hegel. El único problema es que esto, en fin, que esto no lo oigan nuestros periódicos y decidan que lo que tenemos que hacer son políticas preventivas, que era lo que hacía Franco cuando cada vez que iba a visitar un país, a una ciudad, y Napoleón y Luis XIV. Claro, fantástico, en estupenda compañía. Hombre, no es ese, ahí es precisamente. Y Gandhi hizo lo que pudo hacer, porque no pudo otra cosa. Precisamente porque eso es lo que hace todo el mundo, es por lo que hay que introducir un juicio ético. Es decir, lo hará todo el mundo, pero es malo. Tú has dicho, perdóname, tú has citado a Kant, muy bien, se ha citado muchas veces. Tú sabes perfectamente que la paz perpetua de Kant fue tomada por el presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial y con ello funcionó la Sociedad de Naciones, a la cual Estados Unidos no se apuntó. Tú sabes que con motivo de aquella discusión del presidente Wilson se suscitó una cuestión sobre la deslegitimización de la guerra y la instauración de un Tribunal Internacional de Justicia que duró todos los años 20, que terminó con el pacto Aristides-Briand, ¿verdad? Y poco después empezó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo aquello, y el protagonista fue Walter Lippmann, el columnista famoso, que es el que demostró la absoluta inocuidad de los argumentos de los filósofos, entre ellos estaba Dewey, ¿verdad?, en donde todo aquello, defender un tribunal de justicia que dictaminase lo que debía hacer, esto no tenía ninguna fuerza, porque ¿quién podía aplicar, y esto lo digo por el juez Garzón, quién podía aplicar las sentencias de un tribunal de justicia internacional? La ONU, pero si la ONU no existe, la ONU se nutre de sus socios. La ONU se nutre de sus socios, por tanto, y además hay un derecho de veto. Por consiguiente, si Estados Unidos o cualquier grande que tenga potencia militar pone el derecho de veto, es tan legal como si no lo pone. Es decir, la ONU es una fantasía. Bueno, José Antonio María, con muchísima brevedad, porque tengo que dar paso a los anuncios. Que decir que la ONU no existe porque es solamente el conjunto de sus miembros es como decir que el poder jurídico establecido de una nación no existe o que el poder de la democracia no existe porque al fin y al cabo no es nada más que la suma de los poderes de sus miembros. No, es lo que digo es que el poder judicial, lo que quiero decir es que el poder judicial de una nación, y esto es una tesis que defiendo arriba y abajo totalmente, el poder judicial de una nación no existe si el poder ejecutivo de esa nación no hace cumplir sus sentencias. De acuerdo, entonces, por tanto, no tiene poder. Y el Tribunal Internacional, si no tiene un poder ejecutivo, que tendría que ser un ejército internacional, entonces no existe más que para hacer libros de ética. Pero estás metiéndote en un positivismo jurídico de tal envergadura... Llámale como quieras. Lo llamo positivismo jurídico. Pues muy bien, pues de acuerdo. Lo cual quiere decir que lo único que hay real es la fuerza y que todos los demás son pues una especie de manías de... No, eso lo dices tú. No. El que tiene la fuerza la tiene por algo, ¿verdad? Sin duda, claro, porque es... Pues, por ejemplo... y el que es débil que espabile, ¿verdad? El que es débil que espabile. Fantástico, estupendo, maravilloso. No, evidente. Justo, la ética es la respuesta de los débiles para protegerse de los fuertes. Pues sí, señorita, así es. Bueno, dejémoslo de momento así, por favor. Esta especie de darwinismo feroz que estás diciendo, Gustavo... Darwinismo feroz, todo lo que quieras, es la realidad.
claro, yo soy materialista, la ética, no soy en idealista. cambio, esa es la cuestión. ética, en cambio, yo soy materialista, no me soy parece idealista. estupendo. Lo he dicho al principio. Pero hay Esa materialistas, es la bueno, diferencia. pero hay materialistas éticamente serios y hay materialistas darwinistas sociales. Cuidado. Gustavo, Cuidado. no, Gustavo, no puedes estar diciendo que lo único que hay es lo que hay y que no se puede pensar en otra cosa porque la ética no piensa en lo Yo que hay. no digo eso, por favor, no digo eso. Tus categorías traducen mis ideas de ese modo, no digo eso. Yo he dicho que la ética la he definido bien, la he definido. Es el único que me he esforzado en definirla. No puedes... Vosotros no la habéis definido y estamos hablando aquí por hablar. Ya sabemos que eres el mejor, si eres el mejor, si yo estoy dispuesto a decir que eres no el mejor. soy el mejor, que yo lo que pido es una definición. No pido retórica, ni poemas, ni historias. ¿verdad? Bueno, y lo que yo pido ahora es una pausa para los anuncios, puñeta. Segunda parte en negro sobre blanco de este animado y animoso debate sobre ética y religión celebrado al arrimo del 40º Congreso de Filósofos Jóvenes. Están interviniendo en él Gustavo Bueno, José Antonio Marina y Manuel Feijó. Ya saben que estamos en Sevilla, en el auditorio del edificio Expo de la Cartuja, y también saben, lo dije al comienzo del programa, que ahora va a participar el público. Más de 500 personas abarrotan la sala. Primera pregunta, formulada si es posible, también todas las demás, con brevedad y con claridad. Por allí, sí. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al señor don Gustavo Bueno si no le parece poco la consigna que se ha manejado, sangre por petróleo, si no le parece suficiente razón, o si le parece suficiente razón, el petróleo como justificación de la actual guerra de Irak. ¿Qué le parece este asunto? Muy bien. Respondiendo brevemente, pues me parece que es suficiente razón, sería suficiente razón. Es decir, el petróleo forma parte del orden internacional. Sin petróleo no podríamos estar aquí. Sin petróleo no tenemos luz, no podemos hablar de ética siquiera, que no podemos comer. Sin petróleo nuestra sociedad se para. Si se paran los millones y millones de automóviles que hay, se para la sociedad. Y entonces digo, para terminar, que el petróleo, aplicando una idea de Marx, precisamente, cuando habla del esclavismo del algodón de Marx, sin algodón, ¿verdad?, no hubiera habido industria moderna. Sin esclavitud no hubiera habido algodón. Sin guerras no había esclavitud. Luego las guerras, etcétera, forman una cadena necesaria en el materialismo histórico que conducen a la sociedad industrial. Es decir, el petróleo no es para que se lo deba a nadie, es para que funcione el orden internacional, el estado de bienestar, sencillamente. Y entonces los que tienen el petróleo controlado, si no son unos, no son otros. Es decir, no es Europa, como se ha dicho, los que están en una posición ética. Francia no se movía por la ética, Francia se movía y se mueve, como es bien sabido, por los intereses petrolíferos, con los $6 el barril que le cuesta, etcétera, etcétera. Y Alemania lo mismo, y no digamos China, y no digamos lo demás. Es decir, cada uno de los países se mueven como House y como Hegel, es decir, el estado natural entre los países. Porque el orden internacional es un orden de equilibrio entre fuerzas. Únicamente es esto, y lo demás es pura metafísica. Es un orden de equilibrio entre fuerzas. Y termino. Y entonces, el que es débil, lo que tiene que hacer, por ejemplo, China, es desarrollarse para imponer su propio orden. Feijó quiere puntualizar algo, ¿no? No. A mí lo que me parece una aberración es que los Estados Unidos, que son el 5% de la población mundial, gasten el 42% del petróleo que se gasta. Ya empezando por ahí, eso ya es una aberración. Y después, lo del petróleo por sangre, por favor, por lo menos nos tienes que permitir a los filósofos, a los teólogos, como nos quieras llamar, nos tienes que permitir que digamos que eso de ninguna manera. Dilo, de ninguna manera. Dilo todo eso será así, pero no debe ser así. Bueno, eso no debe ser. Es lo que te ha estado diciendo. La cosa tiene bemoles. Lo que te ha estado diciendo José Antonio Marina. Sois vosotros los padres, no soy yo. Pero no podemos confundir el es con el deberse. Bueno, te lo ha estado diciendo José Antonio Marina todo el tiempo. Esa distinción es pura metafísica, pero en fin, nada. Y la metafísica es muy necesaria. Hombre, para ti, para mí no. Otra pregunta por... bueno, querías decir algo, José Antonio. Decir que el materialismo histórico es una religión peligrosísima, ¿es cierto? Es decir, que es una aberración, es una confusión de términos indigna de tu inteligencia. Bueno, otra pregunta, por favor. La pregunta respecto, aquí se mencionó a Hayek y demás, pero vuelvo al tema de por qué hace falta la religión en el asunto de las relaciones laborales internacionales. Yo creo que no hace falta religión. Es decir, hace falta derecho. Hace falta ética y la forma coactiva de la ética, que es el derecho. Esa era la tesis que usted mantenía. Entonces,
sin religión. Entonces, ¿de dónde se nutre la ética? Del derecho positivo real, Naturalmente, concreto, el derecho que viene de positivo. las necesidades de las empresas a nivel internacional y de las leyes del mercado internacional. No, hombre, eso lo dicen especialistas lo que me estás en diciendo relaciones es que laborales, lo que me estás diciendo y en con eso muchos es datos materiales delante. lo que me estás diciendo. Lo demás es idealismo. Yo veo mucho Hombre, idealismo. claro, bendito idealismo, Asunto, claro. a ver. Bendito idealismo. Es Sí, decir, sí. lo que estás diciendo ahí, lo que está en el fondo de esa cuestión es que no se puede justificar una ética laica. Una ética- Y eso es lo que han estado diciendo durante mucho tiempo las iglesias. Yo te Una digo que ética sí, no te lo puedo no se puede justificar ahora. justificar una ética laica. Sí, sí, no se puede justificar. Según las iglesias. No, entonces no es laica, entonces es eclesial. Por Claro eso, que se pero puede según yo no justificar hace una ética falta una laica. ética religiosa para No, para no, el no, derecho no, laboral, Ahora las iglesias para se las relaciones organizan laborales. como Hay curas. modelos económicos que lo Eso es explican otra, sin eso es una necesidad de tecnología, eso es una tecnología. Bueno, vamos a ver. Una voz femenina, me parece que había una chica que levantaba la mano. Sí, por favor, el micrófono, que hasta ahora no hemos escuchado a ninguna mujer. Son dos preguntas para el profesor Gustavo Bueno. Lo primero, usted define el panorama político en función de lo que hay. Hasta ahí estamos de acuerdo. La fuerza manda. Mi pregunta es si usted se siente éticamente cómodo en este panorama político. Segunda pregunta. Dice usted, no se gobierna con la ética. Y pregunto yo, ¿es posible gobernar sin ella? Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Preguntas muy académicas, muy bien. Que si me siento cómodo con la ética, hombre, a mí me da pena, como a usted y como a todo Cristo, ¿verdad? Aunque no sea cristiano, pues que le maten a un niño, que le torturen, eso le da pena a todo el mundo. En ese sentido no estoy cómodo. Pero naturalmente mis sentimientos pues no son los únicos, porque están conjuntos con otros sentimientos y otras necesidades a las cuales me tengo que amoldar. De manera que esa pregunta es pura psicología irrelevante, ¿verdad? Totalmente irrelevante. Que yo me sienta incómodo no quiere decir que las cosas también me siento incómodo en esta silla dialogando de este modo. Me siento incómodo, pero estoy aquí. Y entonces, que la cuestión de la ética, que se puede gobernar sin ética en el futuro, que en el presente usted reconoce que así es. En el futuro, es que la ética, yo la he definido, como la he definido no tengo que decir más. La ética es las normas que van orientadas a la salvaguarda de los cuerpos individuales. Cuando estas normas, la norma fundamental es la fortaleza, entonces, cuando la fortaleza se aplica al individuo se llama firmeza, y cuando se aplica a los demás se llama generosidad. Palabras de Benito Spinoza en la ética. Entonces, si dice usted que si se puede gobernar sin ética, hombre, evidentemente que no, porque todo el mundo tenderá a cumplir las normas éticas, pero otra cosa es que las pueda cumplir. Y la política es precisamente la dificultad de la política y de la moral, consiste en que la ética es algo abstracto, sencillamente, es algo abstracto, es una realidad pero abstracta, que tiene que estar combinada como todo principio, es decir, no hay un solo principio que pueda funcionar por sí mismo. Eso es una cosa elemental en teoría de la ciencia, es imposible que un principio produzca más ese principio. Los principios tienen que estar combinados con otros, y al combinarse con otros se modean, se limitan, se contradicen. Y la ética está constantemente contradicha, constantemente, hasta que haya Estado y hasta que haya orden capitalista, etcétera, y hasta que haya diferentes sociedades, está contradicha constantemente por la política, sencillamente. Un brazo escayolado se levanta por allí. Hola, buenas noches. Esta pregunta iba a don Manuel, pero viendo que entran y salen, la lanzo. Usted al principio del discurso se hizo referencia a que no había que hablar de religión, sino de religiones. ¿Sí? De religiones. Usted habló antes de que no había que hablar de una religión, sino de religiones. También tenemos que hablar de éticas, y si hay muchas éticas, ¿es la religión la que nos hace ver si esta ética es la que vale, esta ética no es la que vale? Y ya la lanzo a los Pero un tres. momento, te interrumpo solo para explicar que José Antonio Marina tiene que coger el AVE, volver a Madrid y que se nos marcha. Marina, Sigue, por favor. Bueno, pues la pregunta va a ambos, ¿no? A don Manuel y a don Gustavo. Venga. Bueno, yo te diría, por supuesto, que la religión no es la llamada a determinar qué éticas son correctas o no, eso de ninguna manera. La religión lo único que puede es ofrecer impulsos a la ética, pero de ninguna manera tiene que dictaminar cuáles son correctas. Y efectivamente, aunque hay una ética que te la van a exigir en cualquier país a donde tú vayas, no te van a preguntar por tu religión, pero te van a obligar, entre comillas, a que te sometas a determinadas normas éticas. En ningún país vas a poder matar, ni robar, ni mentir. O sea, hay un acervo común arduamente conquistado por la historia de la humanidad que me parece que lo tenemos que conservar. Otra cosa es después cómo se fundamentan esas éticas. Hemos tenido en Occidente
durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, diría yo, pues la ética ha vivido a la sombra de la religión. Era la religión la que imponía sus normas dentro de Occidente, e incluso hubo genios religiosos que colaboraron a esto. Lutero llega un momento en el que, después de haber ensayado la ética, pues la deja atrás y se zambulle únicamente en lo religioso. Os recuerda los 3 estadios de Kierkegaard. El estadio primero, el estadio ético, es el estadio segundo, y en ese estadio, en el estadio religioso, uno suspende la ética, la suspensión de la ética. Entonces, eso ha hecho que durante 18 siglos realmente la religión viviera a la sombra de la ética, pero desde el siglo XVIII para acá es todo lo contrario. El primer episodio fue incluso dramático. El primer episodio se dio en Jena. Un filósofo, Fichte, dijo: lo que importa es el orden moral del mundo, eso es Dios, y no necesitamos ningún otro Dios. Perdió la cátedra, pidió ayuda a Goethe, ni Goethe le ayudó, porque tampoco Goethe estaba en situación de poder prescindir de la fundamentación religiosa de la ética en ese momento. Y desde el siglo XVIII para acá, efectivamente, es la religión la que vive a la sombra de la ética. Perdona, lo que dijo Fichte es esto, pero con este supuesto: es preciso imponer el orden moral de Alemania. También. Es Alemania. Eso fue después. Pero es Alemania, Fichte. Sí. Y entonces Alemania, y es el Kulturkampf y toda la historia de Alemania desde entonces. Y entonces es Alemania. Es decir, que no es el orden moral. El orden moral es una abstracción completamente que cada uno lo entiende a su modo. Y esa es la discrepancia principal que tenemos en estas cuestiones. Que habláis de la humanidad con una facilidad, como si la estuvierais tocando con el dedo, como si tuvierais el monopolio de la humanidad, cuando la humanidad está distribuida precisamente en sociedades diferentes que son los puntos de vista desde las que se manipula. ¿Sabes lo que pasa? Perdona, ¿puedo? No, sí, por favor. Mira, yo cuando te oigo hablar a ti siempre me acuerdo de un filósofo, que yo no sé si lo has leído. Es Dilthey. Sí, hombre, claro. Dilthey, cuando habla de las ciencias del espíritu, cuando distingue entre ciencias blandas, ciencias duras, ¿y por qué va a tener que ser todo ciencia dura? Porque así como... por lo menos permítenos que haya saberes. Cuando Dilthey habla de la ciencia del espíritu, en realidad está hablando de saberes y está hablando de biografías. Es el gran inventor de la biografía en filosofía, junto con Unamuno. Sin esto no habría... Aquí estamos hablando de definiciones. Nos ha dicho que nos definamos. ¿Por qué de definiciones? No estamos hablando de escolástica. Nos ha dicho el director del programa que nos definamos. Bueno, pero eso fue al principio, Gustavo. Bueno, bien, pero desparramaros un poco. Si no nos hemos definido, estamos hablando de nada, pero de nada. Estamos aquí intercambiando, pues eso, bolsitas y nada. Nos podemos definir describiendo. En este experimento, yo creo que volvemos a tener otra vez la evidencia de que las tesis a las que tú estarás tan adicto, las tesis de Habermas, del diálogo, que son totalmente utópicas. Es decir, que no es posible el diálogo. Que el diálogo acaba siempre de ser impermeables, cada uno en su posición. Basta ver una discusión del Parlamento en una sesión de control al gobierno, lo que fuera. Es imposible discutir. El diálogo, somos más bien mónadas lainicianas, ¿verdad? Donde cada uno... es imposible, somos dos mónadas. Ni me has entendido ni te he entendido. Bueno, yo creo que te he entendido. ¿Tú crees que...? Yo a ti no. Pues yo a ti creo que sí, a lo mejor no, pero en fin. Pero no concederías esta pluralidad de lenguajes, pluralidad de enfoque, símbolos, Oye, mitos... yo he escrito varios libros sobre eso, léetelos, por eso, favor. Bueno, está. Hombre, claro, estamos siempre igual. Pero bueno... Es que estamos siempre igual, es que no leéis, es que la gente no lee. Pero ponlo en práctica, ponlo en práctica. Aquí, como no ha leído, como le pasa al ausente, pues no ha leído nada, pues entonces te atribuye cosas que se las atribuye él. Lee primero, antes de venir a hablar con quien ha escrito sobre estas cosas. Pero ponlo en práctica, Gustavo, ponlo en práctica. Lo estoy poniendo en práctica. Bien, sé que se nos quedan muchas cuestiones en el buche, pero las agujas del reloj no perdonan y nos conceden únicamente los segundos necesarios para agradecer a Gustavo Bueno, a Manuel Fraijo y a José Antonio Marina, que ya se ha marchado, ahí está su silla vacía, cuanto nos han dicho, y para felicitar a los organizadores de este Congreso de Jóvenes y no tan jóvenes filósofos, celebrado Encuentro de Altura, Encuentro de Hondura, Encuentro Bravo, en la ciudad de Sevilla. Hemos hablado, o por lo menos lo hemos intentado, de ética y de religión. Tendremos que seguir haciéndolo, no hay en esto punto final. Mi gratitud asimismo al 500.000 de personas que han asistido al Congreso y que con su presencia y con sus preguntas han animado este cotarro que ya estaba de por sí suficientemente animado. Termina negro sobre blanco, pero volveremos a estar con ustedes dentro de 7 días. Filosofen en el ínterin, un poquito. Más Platón y menos guerras. Buenas noches. Muy bien. Cuando se la guerra, ¿eh?
gracias a todos. Hemos terminado. Hasta mañana.